Somos la Iglesia viva que camina en nuestra diócesis de Astorga. Somos llamados y enviados en el nombre del Señor para formar un nuevo pueblo. Todos nosotros hemos sido elegidos por Dios para llevar en el corazón y en los labios y compartir en la vida el más precioso regalo, la buena noticia de la salvación. Hoy estamos aquí representantes de los diversos grupos evangelizadores y colaboradores en la pastoral del arciprestazgo. Catequistas, directores de las asambleas dominicales en espera del presbítero, equipos litúrgicos, profesores de religión, colaboradores en la pastoral juvenil, infantil o familiar, voluntarios de Cáritas y de la acción social, grupos de ayuda a las misiones, voluntarios de la pastoral de la salud, equipos de las delegaciones diocesanas, miembros de los distintos consejos pastorales y demás personas que colaboramos con entusiasmo y compromiso en las tareas pastorales de las parroquias. Todos nosotros, bautizados, mayores y más jóvenes, hemos de llenar de ardor evangelizador nuestra vida. Somos los discípulos misioneros a los que el Señor llama para transformar este mundo desde el Evangelio, procurando que donde hay oscuridad, todo se llene de la luz y el gozo que proyecta la presencia del resucitado. Esta celebración de envío en el arciprestazgo quiere ser estímulo para un tiempo especial, el compromiso apostólico en el ámbito de nuestra diócesis de Astorga para este nuevo curso 2020-2021 que comenzamos. También pretende ser fuente donde encontrar fuerzas junto a nuestro pastor y obispo para renovar nuestra acción pastoral, para recobrar la alegría de la evangelización y para estimular el entusiasmo de nuestro apostolado. Esta breve oración. Voy a comenzar mi intervención, que durará unos 20 minutos. Como acabo de decir, se va a centrar sobre todo en el tema de la conversión personal como condición para la renovación pastoral. Lo hacemos en un contexto especial de una pandemia que nos está llenando de incertidumbre, de miedo, dolor, incluso pobreza por la pérdida de puestos de trabajo, etc. Pero sobre todo nos está llenando de incertidumbre y de dolor. Pareciera que hemos terminado un ciclo de la vida, como que cambia todo muy deprisa, ha cambiado nuestro modo de relacionarnos, de acercarnos, de saludarnos, de expresar nuestros afectos. Incluso, pastoralmente también, nos encontramos con muchas personas que tienen miedo a acercarse a la iglesia, a celebrar. En fin, son una serie de medidas que nos están, como digo, desconcertando un poco. Sin duda, de todas las situaciones, aunque sean negativas, podemos aprender algo. Y también creo que estamos aprendiendo a valorar algunas cosas, como es la familia, como es la vida, como es la fe, que nos sostiene en los momentos de dificultad. Quisiera comenzar invitándoos en esa situación de incertidumbre y de miedo a escuchar una doble llamada del Señor. Primero, la confianza. El Señor nos dice: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Ante esas dificultades, ante esa incertidumbre. Y en segundo lugar también es objetivo de mis palabras activar, hacer más presente en nuestra mente, en nuestra conciencia, la idea de que somos enviados, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y en esa misión tenemos como referencia, como es lógico, a Jesucristo, que es el Maestro, como veremos dentro de un momento, en el que siempre se fija nuestra mirada, Jesús de Nazaret. Le contemplamos saliendo al encuentro de la mujer samaritana. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de primerear. Se adelanta a la jugada, se adelanta y está esperándola ya en el brocal, sentado en el brocal del pozo de Jacob. Sencillamente porque conoce la situación de aquella mujer que, aparentemente rica en amores, le falta el amor. Aparentemente saciada en la vida, está inconforme, está triste, busca algo nuevo. Y el Señor se hace el encontradizo
para darle de beber el agua viva, que es el Evangelio. De tal modo que al encontrarse con él, ella se convierte, y se convierte también en misionera. Irá al pueblo y dirá: vamos al encuentro, vamos a ver a aquel que me ha hablado, aquel que me ha respetado, que me ha hablado con cariño, que me ha tratado como una persona. Contemplando a Jesús misionero, nosotros miremos también a esa llamada que el Señor nos hace a anunciar el Evangelio. Y en concreto, llevamos décadas en que se hace especialmente necesario una renovación pastoral, porque del horizonte cultural se quiere apartar a Dios, porque hace décadas que estamos asistiendo a una disminución del número de personas que celebran los sacramentos, que participan en la Eucaristía dominical, incluso que se apuntan al voluntariado o a acciones sociales, sociocaritativas. Nuestras Cáritas, las Cáritas de toda España, también las nuestras, están buscando precisamente en este tiempo, tenemos planteado el encontrar voluntarios jóvenes. O sea, no solo en ese sentido de culto va disminuyendo, de recepción de sacramentos, sino también en el compromiso caritativo y social. Esa crisis que llamamos secularización hace ya décadas que está presente, incluso pareciera que ahora en las circunstancias que estamos se está agravando, y por eso la Iglesia renueva constantemente la llamada a una renovación pastoral, porque evidentemente eso está sucediendo porque quizás no hemos hecho bien nuestros deberes, quizás no hemos cumplido bien nuestra misión de ser misioneros precisamente. En cualquier caso, recuerdo que ya Pablo VI dijo en la Evangelii Nuntiandi que la Iglesia existe para evangelizar. Juan Pablo II habló de una nueva evangelización, nueva en el ardor, en los métodos, en las expresiones. El Papa Benedicto XVI creó un consejo pontificio para promover esa nueva evangelización. Y finalmente el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos ha invitado a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Ya en el número 1 de esa exhortación lo dice. Estamos llamados, por lo tanto, a la renovación pastoral, dada esa situación, como digo, de secularización creciente. ¿Y por dónde vamos a empezar? Podríamos hablar en tres direcciones, podríamos enfocar nuestras palabras. Podríamos hablar de la renovación de las estructuras, que es un punto importante en el programa de este año, como veréis después. La primera gran acción que pretendemos es esa renovación o esa creación de unidades pastorales, en continuidad con los CAP, o Centros de Atención Pastoral, que hace 20 años se crearon y que también situaban a nuestra diócesis en esa línea de renovación que estamos continuando. Efectivamente, podríamos hablar de eso, podríamos hablar también de un cambio de estilo pastoral. Ahora, por ejemplo, se nos va a llamar a un trabajo mucho más personal, a una inculturación del Evangelio, se nos hablará de valorar también, estoy refiriéndome a ese estilo pastoral, a poner mucho el acento o apoyar mucho la piedad popular, purificándola, etcétera. Bueno, pero tampoco yo voy a hablar de esa renovación del estilo. Me voy a centrar en concreto en la conversión personal, es decir, en un intento de activar, de dejarnos moldear por el Espíritu de Dios. ¿Qué eso es espiritualidad? Es que el reino del Espíritu Santo, se haga fuerte en nosotros, que seamos hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres guiados, orientados, transformados, configurados por el Espíritu de Dios. Sin esa conversión personal, dice el Papa Francisco también, los cambios de estructuras no servirían de nada, es más, se corromperían en poco tiempo. Por eso es tan importante y me parece prioritario, y es en lo que estoy incidiendo ahora, esa conversión personal. Vamos a centrar en 4 características de esa espiritualidad que entiendo, o la Iglesia entiende, que son importantes hoy. La primera sería una espiritualidad
discipular, espiritualidad discipular. Ahí en el guión lo tenéis para luego poder repasarlo, pero ahí está una síntesis apretada de todo lo que estoy diciendo. Una espiritualidad discipular. En virtud del bautismo todos hemos sido convertidos en discípulos misioneros. Discípulos misioneros. Un discípulo es aquel que está dispuesto siempre a aprender, está aprendiendo siempre. Evidentemente, pues si un niño o una niña, y esto es un hecho real, yo tengo una sobrina que su madre es profesora y la llevó al mismo colegio, este año al mismo colegio donde la madre es profesora, y quería entrar con ella porque decía que le quería ayudar a enseñar a los niños. Pero ella no es maestra, ella es discípula. Bueno, a veces nosotros nos queremos también poner en la parte de los maestros y a lo mejor enseñamos no lo que el Señor enseña, sino lo que enseñamos nosotros. Somos aprendices, tenemos que estar siempre aprendiendo. Discípulos que aprenden del Maestro Jesús. Pero ese discipulado se encuentra hoy con muchas cátedras asentadas muy firmemente en la cultura actual y que tenemos en el mismo bolsillo, en el mismo móvil, en el ordenador, en la pantalla de la televisión. El magisterio de Jesucristo se confronta hoy con muchos magisterios, con muchas personas que anuncian instituciones, estructuras que anuncian lo contrario además del Evangelio. Y lo hacen sin ningún reparo, ningún rubor, ¿verdad? Yo recuerdo que hace no muchos años, bueno, hace unas décadas, pues normalmente había cosas de las que no se atrevía uno a hablar o a hacer apología. Nadie se atrevía a hacer apología, pues no sé, del aborto o de la eutanasia, y ahora hay gente que dice que eso es bueno y lo defiende. Bueno, pues el Evangelio se tiene que confrontar efectivamente, y el magisterio de Jesucristo se tiene que confrontar con otros maestros. Claro, ante esa situación, ¿qué ocurre? Que estamos tentados, evidentemente, estamos tentados de dos cosas que quiero destacar. Primero, de un cierto complejo de inferioridad. Porque esas palestras, esas cátedras, tienen medios muy poderosos, muy luminosos, muy seductores, ¿no? Muy seductores. Estamos en una cultura de la seducción. Un filósofo posmoderno que se llama Lipovetsky acaba de escribir un libro donde dice esto: estamos en la cultura de la seducción. Ahora ya no se trata de convencer por razones, se trata de seducirte con la imagen, con el sonido, hasta en la política, en todo, seducción. No importa mucho las razones de fondo, lo que luego se haga, seducirte. En el fondo es engañarte, lo cual es devalúa el valor de las relaciones, porque tú no sabes si estás ante una careta o estás ante una persona, si estás ante alguien que hace teatro o ante alguien que te habla de verdad. Esto es un problema, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, en esta cultura de la seducción, pues evidentemente nosotros no jugamos con ventaja, ¿no? Nuestra fe no anda con historias, hombre, tratamos de algo, innovamos tecnológicamente, tener un PowerPoint algo es, pero evidentemente no hemos traído grandes focos, ni hemos hecho un gran escenario, porque no lo necesitamos. No tratamos de seducir, de engañar, de hacer el paripé, tratamos de decir la verdad. Y la verdad, pues no necesita demasiado, ¿no? Por lo menos en una cultura como la nuestra. Es verdad que en otras puede tener más importancia. Bueno, pues sí que tenemos esta tentación de tener un cierto complejo de inferioridad, creer que nosotros somos menos que los demás y nos comportamos con cierta timidez o con mucha timidez y no nos atrevemos a dar la cara por respeto. Pero a veces esas personas, justamente ese respeto les hace crecerse, porque si no hay nadie que les hace de réplica, que contrasta su opinión, encima pueden creer que tienen razón. El complejo de inferioridad, querer pasar por ser uno más, uno como todos. Nos mimetizamos con el ambiente. Y el otro riesgo es la mundanidad espiritual, es decir, buscar que el motivo de nuestra vida sea, pues eso, el tener cosas, el almacenar, ganar prestigio, influencia, incluso utilizar a los demás
en una cultura del descarte. Si me sirve a mis intereses bien, si no, le descarto. Frente a esa situación, discípulo, ser discípulo, aprender del Maestro, abrirnos a su mensaje, escuchar la voz de Dios, aprender cada día. Segundo, una espiritualidad humilde y alegre. Hay una tentación que el Papa llama pelagianismo. En la exhortación en la encíclica Gaudete et Exsultate, la llama pelagianismo, que consiste en creer que nosotros somos los protagonistas de toda acción y de la salvación incluso. Somos los que nos salvamos, los que renovamos la Iglesia, los que tenemos todo el mérito. Eso es pelagianismo. Es una tentación peligrosa. Y una de las consecuencias, o alguna de las consecuencias que esta tentación tiene, es el desánimo. Porque claro, si yo me creo que soy el protagonista de la catequesis, me pongo en el lugar de una catequista, que ya sé que no caeréis en este error, pienso que yo soy el que tengo el mérito y que si siguen muchos niños, pues es porque yo soy muy bueno, porque yo hablo muy bien, porque tengo una buena pedagogía. Claro, pero si sale mal, ¿qué pasa? Que me hundo porque lo veo como un fracaso personal. Y esto pasa en todo, también nos puede pasar a los sacerdotes, a los obispos. Cuando no hay frutos, me hundo, porque me siento fracasado yo. Claro, era el protagonista. Mirad, es un efecto de ese pelagianismo, es el desánimo, la decepción, una cierta tristeza. No estoy alegre. Llevo mi fe y mi misión con melancolía, no lo llevo con alegría. Y esto es un problemón a la hora de evangelizar, porque nadie va a subir a un carro o a una situación o a una institución donde sus miembros no se les ve felices, no se les ve contentos de lo que creen, de lo que viven. Así que ese pesimismo que se nota cuando decimos esto no merece la pena intentarlo, total para 4, total para... es porque tenemos cálculos demasiado humanos, es porque no estamos confiando en Dios, no estamos confiando en que Él es el protagonista, el Espíritu de Dios. Él lleva la barca y aunque haya tormenta, recordad aquel pasaje, ¿verdad? Él no va a dejar que la barca se hunda. Confiemos. Trabajemos, por lo tanto, la humildad en el sentido de que vemos que el protagonismo es de Dios y la alegría porque sabemos que Él no nos falla. Él no nos falla y Él va a sacar adelante la barca en medio de la tormenta. Y finalmente, cuarto, una espiritualidad encarnada. No vale una espiritualidad que se quede en espiritualismo, es decir, en la oración, en la celebración, que es el fuego, es el sostén principal de nuestra acción y de nuestra vida, pero no basta con eso. Otra de las tentaciones que el Papa señala en Gaudete et Exsultate es el gnosticismo, que consiste en creer que la salvación y la santidad consisten en conocer. Entonces, desde ese punto de vista, el que conoce bien el Evangelio, conoce la doctrina, conoce la Iglesia, conoce muchos santos, ya estaría salvado. Pero el Señor ya nos ha dejado muy claro que ese amor y ese conocimiento es guía para el amor. Quien no conoce no ama, decimos, pero hay que amar, hay que comprometerse, hay que mojarse, hay que dejar que el mal del otro, la tristeza del otro, el problema del otro me afecte. Pensad en la parábola del buen samaritano que el Papa utiliza en Fratelli Tutti también. Si yo no me dejo conmover, si yo al ver caído en el camino a ese hombre maltratado no me conmuevo, me acerco y le ayudo, pues entonces conoceré bien la situación, incluso la analizaré muy bien, diré, mira, esta sociedad no puede ser, está dejando marginada a mucha gente, haré discursos muy bonitos, sabré toda la teoría y la expondré con lucidez, pero no basta. Si no me he dejado conmover, si no me he bajado y le he levantado sobre mis hombros y le llevo a la casa, a la posada, que es también imagen de la Iglesia, le llevo a la comunidad y le ayudo a creer y a crecer en la fe. Una espiritualidad encarnada, porque sin ello, como digo, no habría tampoco, ciertamente, hoy había dicho la última, esta es la tercera, me falta la última, que es una espiritualidad
de la comunión, cuarta característica de esa espiritualidad. Aquí los retos que se nos presentan son también muy actuales. Es el individualismo, por ejemplo, es la división, es la confrontación, incluso el enfrentamiento. El individualismo es un factor muy propio de la cultura actual, ¿verdad? Muy propio, que está alimentado ya desde el siglo XVI, cuando, por ejemplo, Descartes pues empezó a hablar del pienso luego existo, es decir, el ser humano comprueba su existencia solo él, no necesita confrontarse con nadie, solo él es capaz ya de descubrirse existente. Bueno, tiene raíces ya muy antiguas en la filosofía, pero luego tiene también un apoyo muy fuerte en la promoción de la libertad en la Edad Moderna y en la política, la libertad personal muchas veces a costa de la fraternidad, ¿verdad? De los lemas de la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad. Bueno, la libertad se ha destacado con frecuencia, pero a veces incluso a costa de la fraternidad. La libertad nos ha llevado también a creernos los reyes del mundo, el centro del mundo, y a hacer girar todo en torno a nosotros. O también la propia tecnología, que hace que dispongamos de todo y que no necesitemos de los demás para resolver nuestros problemas, ¿verdad? Cada uno se vale porque si tiene medios económicos, pues se compra cualquier cosa y resuelve sus problemas sin necesidad de los demás. Bien, individualismo. Pero lo peor no es esto, lo peor es el enfrentamiento, que también dentro de la Iglesia lo vivimos a veces. El Papa dice palabras muy duras sobre esto. Habla, por ejemplo, con mucha dureza frente a las críticas injustas que podemos hacer o difamaciones que podemos hacer. Habla con mucha fuerza contra todo ese mal que es como un cáncer que nos enfrenta, que nos divide. Y dice él, así como vamos a evangelizar, con esas formas de comportamiento, ¿cómo vamos a presentarnos hablando del amor si somos capaces de destruir al otro? De cualquier manera, pero incluso, como he dicho, hasta con la palabra. Por lo tanto, esos son retos, son males que tenemos en este momento dentro de la Iglesia. Y por lo tanto, frente a ello, ¿qué hemos de hacer? Yo quiero hacer una llamada aquí a la espiritualidad de la comunión que el Papa San Juan Pablo II al comienzo del milenio nos propuso, en la Nuevo Milenio Ineunte. Fraternidad, espiritualidad de la comunión, que consiste en ver el rostro de la Trinidad reflejado en el rostro del hermano. Promovamos pues esa comunión. ¿De qué manera? Sintiéndonos miembros de la misma familia de la Iglesia, que es la familia que nos acoge y sostiene. Es la familia que desde niños nos cogió de la mano y nos enseñó a hacer la señal de la cruz. Es la familia, en este caso, y muchas veces la familia de carne, pero si no los catequistas, el sacerdote, la Iglesia en definitiva, que me ha acompañado desde pequeño, que me ha dado ese regalo de la fe. Por lo tanto, sentirme Iglesia, sentirme feliz de serlo, amar a esa Iglesia, rezar por esa Iglesia, hacer Iglesia. Necesitamos también rezar mucho por esa comunión, necesitamos también ser corresponsables, ¿verdad? Y esta situación, por ejemplo, está sin duda promoviendo entre nosotros o motivándonos para estar todos más dispuestos a ayudar. Termino invocando al Señor, pidiéndole que nos ayude y también invitándoos a la santidad, invitándoos a dejar atrás la mediocridad, el pensar que ya está todo hecho y que ya hemos crecido lo suficiente, que ya somos a imagen y semejanza de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene tarea en nosotros, sin duda, para esa renovación pastoral. Se necesitan personas santas. La nueva evangelización requiere personas santas. Y nosotros no hemos de cejar en el empeño de crecer en santidad. Como digo, invocamos la ayuda del Señor, de Santo Toribio, nuestro patrono, y de todos los santos, por supuesto también de nuestra Madre María, para que con su ayuda efectivamente se produzca en nosotros esa renovación personal, para que así también consigamos una renovación pastoral.
como dijo el señor obispo al principio, yo quiero presentarles brevemente el programa pastoral para este curso 2020-2021 que empezamos. El programa pastoral nace de un plan pastoral. Hace 4 años, en el año 2017, la diócesis se dio a sí misma un plan pastoral. Estoy seguro que a lo mejor muchos de ustedes mandaron sugerencias, porque llegaron sugerencias de todas partes. ¿Qué tiene que hacer la diócesis? Y, animados por don Juan Antonio, entonces era el obispo de la diócesis se dotó de un plan pastoral. Un plan pastoral titulado Llamados a formar un nuevo pueblo, un plan pastoral que se quería o que tenía una vigencia de 4 años. Un plan pastoral para 4 años, el plan pastoral Llamados a formar un nuevo pueblo. Ha estado en vigor un curso, 2 cursos, 3 cursos, y este es el 4º y último curso de ese plan pastoral. Es verdad que si uno echa la vista atrás, cuando aquel plan pastoral lo hicimos, yo creo que entre todos con ilusión, porque mucha gente de la diócesis aportó ideas, nadie nos imaginábamos hace 4 años que esto iba a ser así, que iba a decir que don Juan Antonio iba a fallecer inesperadamente, que yo iba a venir aquí a hacer una presentación con todos con mascarilla. Esto no se lo imaginaba nadie. Y sin embargo, este plan pastoral pues ha tenido todas estas dificultades. El parón que supuso el fallecimiento de don Juan, la pandemia, no han salido las cosas como las planeamos o como las imaginamos. Quizás, como decía el obispo, Dios lleva a la Iglesia mejor que nosotros mismos. Bueno, aquel plan pastoral, este plan pastoral, que es el que está en vigor, nos decía, cuando preguntamos ¿qué hacemos con la diócesis? Que la diócesis tenía 3 retos, que teníamos 3 retos. Y el plan decía cuáles eran esos retos, e incluso daba por dónde podíamos caminar, las líneas por donde andar, y 20 y tantas acciones que pues probablemente este curso haya que evaluar a ver cómo han ido, y el año que viene empezar un nuevo plan, ya inspirado por don Jesús. Los retos eran fundamentalmente, 1, el reto que supone la cantidad de bautizados que hay, que siendo cristianos y estando bautizados tienen una fe dormida, apagada. Este era un reto. ¿Y qué podemos hacer por ese reto? Pues decía el plan, hombre, hay 2 líneas. Primero, hacernos nosotros mismos más evangelizadores, y luego crear ofertas concretas para esta gente. Un segundo reto, pues nosotros mismos, no los que no vienen, sino los que venimos, los que estamos en el rollo, los que estamos aquí metidos, ¿qué podemos hacer para ser mejores cristianos? Y el plan decía, hombre, pues hay 3 líneas por las que caminar. Estar más formados, tener mejor formación, tener más vida espiritual, la segunda línea, y la tercera, mayor compromiso. Y el tercer reto al que nos enfrentábamos era, vale, sí, un cristiano es él solo, pero ¿y la comunidad en la que vive? Nuestras comunidades en las que vivimos la fe, ¿cómo conseguir que sean más evangelizadoras? Y ahí se daban 2 pistas, ¿no? Una que era que fuesen más participativas de todos, la participación de todos, y la segunda, la reestructuración del mapa diocesano. Pues inspirados en este plan, que proponía estas 7 líneas para caminar ante los retos que teníamos, hemos elaborado el programa pastoral de este año. Como decía antes, es el 4º y último programa inspirado en ese plan. Cada año hemos ido haciendo un programa. Por tanto, el programa de este año, ¿qué queremos, qué pretendemos hacer en este curso? Y se han escogido 5 acciones. 5 acciones que este curso querríamos desarrollar. La primera es hacer unidades pastorales en la diócesis, o estructurar la diócesis en unidades pastorales.
no se parte de cero, no partimos de cero. Hace 20 años, ¿verdad?, se hizo el estudio que acabó en la constitución de los CAPS, Centros de Atención Pastoral. Ese es un estudio que está hecho, bueno, hay un decreto y hay unos CAPS constituidos en la diócesis, que es un trabajo válido, y la realidad, si uno la mira 20 años después, pues piensa que cuando hicimos los CAPS fuimos muy optimistas y que la vida ha corrido más que nosotros. Y que 20 años después de hacer los CAPS, los pueblos están más despoblados de lo que nos imaginábamos, los curas más envejecidos de lo que nos imaginábamos, y que la vida ha corrido más y la secularización ha corrido más de lo que nos planteábamos. Pero el trabajo de los CAPS está ahí. No partimos de cero, porque hace 2 años, si recuerdan ustedes, se repartieron, y probablemente muchos de ustedes las harían, unas fichas que era: reflexionemos sobre nuestra parroquia. Esta parroquia, claro, una parroquia grande como la del Barco o una parroquia pequeñica como, no sé, esta parroquia, digamos, tiene catequesis de niños, jóvenes, de adultos. En esta parroquia hay un grupo de Cáritas, en esta parroquia se puede vivir la liturgia. Esta parroquia se siente unida mediante un representante o de alguna manera a otras parroquias para formar, pues eso, la Iglesia de Jesucristo, para formar un arciprestazgo, una diócesis. Esta parroquia, reflexionemos sobre esto. Esta parroquia, incluso en dinero, es corresponsable con otras parroquias. No sé si recuerdan la ficha, pero se hicieron en la diócesis, yo creo que más de 3.000 fichas de estas. Mucha gente colaboró. Al año siguiente dimos un nuevo paso, que era buscar unos criterios. A ver, una comunidad cristiana ideal, ¿cómo tiene que ser? Y se votaron unos criterios. Hombre, pues una comunidad cristiana ideal tiene que ser donde yo pueda vivir toda la riqueza de la Iglesia de Jesucristo. Una comunidad cristiana ideal es aquella que está preocupada por los que no vienen, es donde uno se puede formar. Una comunidad cristiana ideal es aquella que está unida a otras para formar la Iglesia de Jesucristo en el mundo. Unos criterios. El trabajo de los criterios quedó un tanto interrumpido por el fallecimiento de don Juan Antonio, pero todo este trabajo está hecho, el de los CAPS y esos pasos que dimos con el plan pastoral. Examinar las parroquias, buscar. ¿Qué pretendemos este año? Pues este año pretenderíamos llegar a constituir en las diócesis unidades pastorales. Esa especie de iglesia ideal, donde uno puede vivir realmente la plenitud de la Iglesia. ¿Y esto cómo lo haríamos? Hombre, pues yo diría que a dos velocidades. A dos velocidades. Por una es pensar, para ser Iglesia, ¿qué nos hace falta? O sea, ¿qué características tiene que tener esa unidad pastoral? ¿Qué es una unidad pastoral? Donde se puede vivir la liturgia en plenitud, donde uno se forma, donde por supuesto habrá un cura, claro, la comunidad ideal de la Iglesia. Y luego esto habrá que aterrizarlo en un mapa. Porque claro, ¿y esa Iglesia ideal dónde existe? En ninguna parte. Pero, ¿y aquí en Valdeorras, en la Cabrera Baja? Aquí, ¿cómo esa Iglesia ideal se aterriza? ¿Qué grupo necesitamos para que pueda haber todo eso? El grupo de jóvenes, de voluntarios. ¿Dónde está esto? Pues esto tenemos que aterrizarlo. Por eso hay que trabajar en 2 caminos. Pensar el ideal y aterrizar ese ideal en un mapa. Y así haremos las unidades pastorales. Este es el trabajo que nos proponemos, la primera acción que nos proponemos para este año. Ni que decir tiene que para esto contamos con ustedes. Porque claro, el ideal está bien, pero el aterrizaje en Valdeorras o lo hacen ustedes o a ver quién lo hace. La segunda acción es mucho más simple. La segunda acción tiene en cuenta un hecho que ocurrió el año pasado en la Iglesia de España, que fue el Congreso de Laicos. En febrero hubo en Madrid una asamblea de toda la Iglesia de España, 2.000 laicos que allí se juntaron con los obispos a discutir qué tienen que hacer los laicos.
si estuvieron el año pasado en este mismo hecho, esta misma presentación, pero hecha en Astorga, yo presenté el envío que iba a hacer la diócesis. Mucha gente también aportó sugerencias. La diócesis llevó un proyecto de sus aportaciones y 12 personas de esta diócesis nuestra estuvieron allí presentes en aquel congreso. Bien, nuestra acción sería muy simple. La segunda acción del programa de este año sería simplemente conozcamos esto. Es verdad que después de febrero iba a empezar una etapa de poscongreso que se paró mucho con la pandemia, mucho no, o del todo. Pero conozcamos las propuestas. En aquel congreso, para los laicos, para la Iglesia en España, salieron 4 propuestas, fundamentalmente primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos, compromiso social en la familia, la política, el ocio, la educación, la caridad, el compromiso. Estas propuestas, conozcámoslas, divulguémoslas, animémonos a tener un día en el arciprestazgo o en unas parroquias o en una zona un encuentro. Estudiemos un poco estas propuestas, metamos en el corazón y en la mente lo que la Iglesia de España pide para los laicos. Invitemos a dar un testimonio a alguno de aquellos que participó allí. ¿Y cómo fue aquello de estar todos juntos, 2000 laicos, diciendo el futuro de la Iglesia de España? ¿Tú qué sentiste? Fueron gente de nuestra diócesis. Invitémoslos, busquemos un testimonio, estudiemos las propuestas. Esto con encuentros especiales o en las reuniones que tenemos, en un consejo pastoral o en que estudiemos, aprendamos. Porque, como les decía antes, el próximo curso tendremos que hacer un nuevo plan pastoral. Si tenemos estas propuestas interiorizadas, probablemente nuestro plan pastoral sea mejor. Por tanto, primera acción, las unidades pastorales. Segunda acción, conocer, aprender, divulgar las propuestas del Congreso de Laicos. La tercera acción es los equipos de caridad. Tampoco partimos de cero. En el año 19 hubo una gran asamblea de voluntarios de la acción caritativo y social de la diócesis. Se juntaron más de 300 en Astorga, a lo mejor algunos de ustedes estuvieron. Allí se explicó sobre el voluntariado. Esta es una labor que está hecha, que debió haber tenido continuidad el año pasado, pero la pandemia lo impidió. Y además están las presentaciones que Cáritas está haciendo para potenciar las Cáritas interparroquiales y arciprestales. Es verdad que Cáritas son proyectos y dineros, y esto es verdad, y edificios, y roperos, y es verdad. Pero Cáritas lo que necesita fundamentalmente es voluntarios, personas. La caridad de la Iglesia, y no solo en Cáritas, en Pastoral de la Salud, en misiones, esto lo que necesita es equipos de voluntariados. No podemos pensar que la caridad de la Iglesia son proyectos que subvenciona el gobierno. No, esto no es la caridad de la Iglesia. La caridad de la Iglesia es el corazón, son voluntarios. Pues potenciar equipos de voluntariado, partiendo de esa asamblea que hubo en Astorga y de la difusión que está haciendo Cáritas, sería nuestra tercera acción para este año. La cuarta acción es una acción bien concreta, que es un proyecto que el obispo ha propuesto y ha acogido con especial interés y que se llama Jóvenes Acompañados. El proyecto Jóvenes Acompañados, que pretende dirigirse a la juventud de la diócesis, la que haya, poca, mucha, alejada, no alejada. Sacudamos el árbol de la juventud. Si caen castañas, bien, y si caen manzanas, pues manzanas. Entonces, es un proyecto que se desarrollará en 3 fases durante este primer trimestre. Se pretende simplemente ponernos a escuchar a los jóvenes, escucharlos, llegar a todo joven de la diócesis que tenga una mínima relación con la Iglesia y decirle, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Qué experiencia tienes de Dios? ¿Has tenido una mala experiencia con la Iglesia? ¿La has tenido buena? Escuchémoslos. Entonces, bien, mediante plataforma digital trataríamos de que ellos respondan. Y a los que libremente quieran responder, en el segundo trimestre, ya para marzo o así, se les convocaría a una gran asamblea diocesana de jóvenes, donde se valorarían sus aportaciones y se trataría de dar respuesta pues desde el magisterio de la Christus Vivit.
una encíclica papal para los jóvenes. De tal forma que en el tercer trimestre pudiésemos hacer por zonas, por edades, esto ya habría que ir viendo según las respuestas que haya, reuniones que planteasen propuestas operativas. Bueno, pues este proyecto, el proyecto Jóvenes Acompañados, es nuestra cuarta acción para este año. Y la quinta, y muy simple, es hacer una gran asamblea diocesana al revés que la de hoy. Hoy estamos, el obispo se ha ido por todos los arciprestados a presentar el proyecto de este año. Se ha acercado él. Pues cuando llegue junio y ya se haya acabado el estado de alarma, pues hagámoslo al revés. Les invitamos a todos, o nos invitamos a todos, a juntarnos para sentir la alegría de ser diócesis y para decir, bueno, aquello que contamos en octubre, ¿qué hemos hecho? Evaluémoslo y hagamos fiesta y celebrémoslo. Quizás en un escampado, en una pradera tendrá que ser, si somos de toda la diócesis, y hacer una asamblea diocesana. Pues estas 5 propuestas, unidades pastorales, el Congreso de Laicos, los equipos de caridad, el proyecto Jóvenes Acompañados y la gran asamblea diocesana final, son nuestras 5 propuestas para este año. Las 5 acciones que hemos escogido para tirar con el plan. Además, añadimos 3 acciones de seguimiento, se llaman de seguimiento porque ya empezaron y queremos seguirlas, que es lo de animar que los consejos arciprestales, consejos pastorales en los arciprestados, pues tengan vida, se dinamicen un tanto, que haya retiros para laicos, sobre todo en Adviento y Cuaresma, en los tiempos fuertes, una actividad que ha empezado en muchos arciprestados en estos 2 últimos años y que animamos a seguir. Y la tercera es la Escuela de Evangelizadores, que es una experiencia en la que aquí veo alguna cara de Escuela de Evangelizadores, que durante estos 2 últimos años se desarrolló en Astorga. Con una sesión, había una sesión al trimestre. Bueno, pues ofrezcamos a que pueda haber una sesión de Escuela de Evangelizadores en un arciprestazgo, en una zona concreta. Es continuar acciones que hemos empezado, pues acercándoles. Pues este es el proyecto, o este es el programa que nos hemos dado para este año, con esas 5 acciones y estas 3 de seguimiento. Ya no cuento más, simplemente decir que este programa no es el programa del obispo y que lo haga el obispo, no, que este es un programa para nosotros, para que lo hagamos nosotros. Aterrizar una unidad de pastoral en Valdeorras, invitar a cualquier joven que conozcas viejo, métete en esa página web, pica en ese enlace, entérate, contesta, ofrecernos como voluntarios o buscar voluntarios, conocer las propuestas del Congreso de Laicos. Estos son acciones para hacer yo, o sea, para que hagamos todos, no para que las haga el obispo, sino para que las hagamos todos con el obispo. Y cuando en la celebración de esta tarde, en el rito final, ¿verdad?, el obispo nos entregue a cada uno el programa de este año y lo ponga en tus manos, te lo dé en la mano, es el signo de que esto está en nuestras manos el hacerlo, en llevarlo adelante. Lo tenemos que hacer entre todos. El obispo lo pone en nuestras manos. Es el programa de la diócesis para este año que se pone en nuestras manos para que entre todos lo llevemos a cabo. Punto final. Bueno, no sé qué hora es. Quiero decir que podemos tener 5 o 10 minutos si alguien quiere preguntar algo de lo que hemos dicho, o preguntarle al obispo, quiere hacer un subrayado, un hincapié, un decir, pues esto me parece mal, pues esto me parece bien, pues qué interesante, un comentario, una valoración, una pregunta, o lo que ustedes quieran, pues eso. Incluso ahora tenemos el Santísimo y podemos casi hablar con más libertad.
Se dirige a unas comunidades cristianas incipientes, pequeñas, que viven en una situación difícil, rechazados por los judíos, catalogados como heterodoxos. Y Mateo quiere darles ánimo en esa situación. Por eso les va a proponer el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, que acababa de enterarse de que Herodes había acabado con la vida de San Juan el Bautista. Había acabado con su vida, entre otras cosas, por su llamada constante a la conversión. Se ve que a Herodes no le gustaba eso, que le llamaran a la conversión. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos, decía insistentemente. Y Jesús va a aquel mismo lugar y dice lo mismo, mostrando por lo tanto una primera característica de todo evangelizador, que es la valentía, el coraje. Yo antes os hablaba de ese reto de la baja autoestima, de un cierto complejo de inferioridad, de querer confundirnos con el paisanaje, como hace todo el mundo, hacer lo mismo, es decir, la cobardía. Pues aquí tenemos una referencia importante para aquellas comunidades, por supuesto también para nosotros. Coraje, valor, no tener miedo, porque como decía, el Señor está con nosotros. No temáis, yo he vencido al mundo, decía el Señor. También nos presenta un Jesús, una segunda característica de ese Jesucristo que se nos ha presentado, es que se deja ayudar. Se nos ha presentado la elección de los primeros discípulos, Simón y Andrés, Santiago y Juan, dos parejas de hermanos. Ya también San Pablo a Timoteo le encomendaba algo de esto: transmite a otros lo que has oído y esto mismo confíalo a hombres fieles, capaces a su vez de enseñar a otros. Es un evangelizador que busca evangelizadores, es un evangelizador que busca personas que sigan, que continúen su misión. También esto para nosotros es importante. No solo buscamos hacer cristianos, ayudarles a encontrar a Cristo y crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, sino que también hemos de buscar personas que puedan seguir esa misma tarea, ese mismo ministerio. El ministerio pastoral, la vida consagrada, el apostolado seglar. Con mucha frecuencia nos encontramos, me encuentro con catequistas que dicen, ya mayores, dicen, pues no sé quién seguirá cuando yo lo deje porque no soy capaz de encontrar otra persona que siga. Dejarnos ayudar, buscar personas que continúen también esa misión. Tercera característica de este Jesús evangelizador que nos ha presentado San Mateo hoy es que es misionero. Dice Mateo que Jesús recorre toda Galilea. Jesús recorre toda Galilea. Y lo hace predicando el Evangelio, claro. Lo hace compadeciéndose de los enfermos, como se nos ha dicho también al final, de los paralíticos. Es un misionero misericordioso, tallado según la figura del propio Padre Dios. Es el corazón misericordioso de Dios. Jesucristo misionero, compasivo, misericordioso, porque el Evangelio, la buena noticia, ha de estar convalidada, o a estar validada, mejor dicho, con las buenas obras, es decir, con obras de caridad, con la atención a los frágiles, a los pequeños, a los pobres. Pues que el Señor nos conceda la gracia de ser evangelizadores de este estilo, de este tamaño, como Timoteo, como San Pablo fue también ayudando a ser y a comportarse a Mateo, siendo fiel al Evangelio y fiel a la misión que el Señor le encomienda.